Hola a todos. Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Nada es lo que crees. Ok, cuéntame, ¿tuviste que irte de tu país, dejarlo todo y empezar de nuevo? ¿O estás en el mismo lugar de siempre, pero todo a tu alrededor cambió drásticamente? ¿Te sientes deprimido, frustrado y peor aún solo? Si te identificas con todo esto que te estoy contando, este episodio va para ti. Bueno, y les cuento. Hace unos días estábamos leyendo de algo que nos llamó mucho la atención. El síndrome de Ulises. Nunca habíamos leído sobre eso. También es conocido como el síndrome del inmigrante. Y se trata de un estrés crónico y múltiple a nivel psicológico. Y sí, el nombre viene de Ulises, este Ulises de la Ilíada, el personaje del cuento de Homero. Ese libro que seguramente a todos nos mandaron a leer en el colegio y capaz no nadie se acuerda. Nadie se acuerda de nada. Pero estamos hablando de una historia de mitología griega. Es un aspecto muy interesante. Estamos hablando de un semidios que tuvo que irse 10 años de su casa y enfrentarse los más grandes peligros, pero a pesar de ser un semidios, empezó a sentirse triste, deprimido, melancólico, nostálgico, a tener emociones, esas emociones humanas por las cuales un inmigrante podría pasar. Es básicamente una experiencia de duelo que enfrentan personas que afrontan dificultades para adaptación en otros lugares, o también puede ser a nivel psicológico adaptarse a nivel social, aunque involucra muchos aspectos. Hay muchos síntomas, leímos muchos síntomas y pueden variar según las personas. Por ejemplo, ansiedad, depresión, disociación, que es una desconexión física con la experiencia física y emocional. Ok, primero lo primero. ¿Cómo coño no vas a estar estresado cuando el mundo está tan mal? Imposible, imposible. Es un desgaste de energía constante, quieras o no, te vaya bien o no. Igual te vas a estresar, igual te vas a deprimir. Y eso te lo aseguro. ¿Por qué? Porque las cosas no están fáciles en ningún lado. Y porque aún en el 2019 ni las personas ni los gobiernos apoyan al inmigrante. Se la complican más. Se hace tan complicado algo tan sencillo como, no sé, abrir una cuenta bancaria, trabajar en tu gremio, conseguir habitación. Y ni les cuento ir al médico. Eso es un dolor de cabeza. Y ni hablar de la parte emocional, porque obviamente extrañas a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. De repente no querías irte, pero te tocó irte. Todo esto que estoy diciendo es una realidad. Y puedo pasar horas quejándome de eso. Y pues lo he hecho. Pero acá no. Acá nos queremos enfocar en otra parte. Acá vamos a enfocarnos tanto en el que se va como en el que se queda. A cualquier persona que se le cambiaron los planes, el entorno y absolutamente todo le cambió drásticamente. ¿Cómo lidiar con ese cambio? Y lo vamos a trabajar en niveles, en todos los niveles que somos, de hecho. Lo vamos a trabajar en la parte mental, en la parte espiritual y en la parte álmica. Y lo primero que queremos que sepas es que no estás solo. Si sientes alguno de estos síntomas es normal y se puede trabajar. Vamos a empezar con el más difícil, el más complicado, la parte mental. ¿Por qué decimos que es el más difícil, el mental? Es porque solemos creer que somos mente y ese es siempre nuestro mayor error. A ver, empecemos a hablar un poco ahora sobre la mente y su mejor amigo, el apego. Walter Rizzo da una muy buena explicación sobre el apego. Es un vínculo obsesivo con un objeto, idea o persona, que se fundamenta en 4 creencias falsas, que es permanente, que te va a hacer feliz, que te va a dar seguridad total y te dará sentido a tu vida. Cuando tienes un vínculo de este tipo, no estás preparado para la pérdida y no aceptas el desprendimiento. En sí, a nuestra mente le encanta fantasear sobre el futuro, le encanta recordar el pasado, pero no le interesa para nada vivir el presente, y eso es lo que nos está haciendo daño. Y no tenemos idea de quiénes somos. Por eso nos identificamos siempre con lo que queremos ser. Y normalmente ideamos una vida en nuestra mente y mientras más pasa el tiempo nos apegamos más y más a eso. Porque la mente no entiende que la vida es como es, no como debería ser. Y estar constantemente recordando también es peligroso. El apego al pasado no es fácil de lidiar. Cuando te cuesta dejar de mirar hacia atrás, estás frenando tu avance. Y ojo, no es malo que recuerdes tu vida, porque eso es normal, eso está bien.
Todo eso te ha ayudado a convertirte en la persona que eres, solo que no debes permitir que el pasado sea el centro de tu vida. Ok, ahora quiero compartir con ustedes unos pequeños consejos para aceptar los cambios de manera saludable en la parte mental. Primero, huye de las batallas perdidas. Lo primero es aceptar que nada podemos hacer para detener los cambios. Heráclito dijo una vez, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Cuando alguien regresa a un mismo cauce, las aguas no serán las mismas, ni tampoco aquel que estuvo ahí. El cambio es inevitable e imparable. 2. Dejar atrás para ir hacia adelante. Todo cambio va acompañado de dolor al dejar algo atrás, pero también vienen momentos de felicidad. Enfócate en eso. 3. Vive en el presente. No digo que olvides tu pasado o no planees un buen futuro, pero vive la mayor parte de tu tiempo disfrutando el momento, aquí y ahora. Por último, ser alguien nuevo cada día. Descubre cosas nuevas, sal, explora y date la oportunidad de conocer ese nuevo panorama. Si no te gusta, cámbialo. Muévete. Cuando sientes que tu vida no es tu vida, sal y busca tu vida. Y bueno, ya concluida la parte mental, ahora sigamos con la parte espiritual. El dolor de dejar algo atrás afecta mental y espiritualmente. Es el dolor por el cual pasa el inmigrante, y no solo el inmigrante, sino que el tener que afrontar que todo alrededor cambia, en el caso de las personas que se quedan, nos hace tener que lidiar con una emoción en particular, que es la soledad. Krishnamurti habla del problema de la identificación, ya sea con la familia, dogma, creencia, grupo nacional. Incluso se pone a sí mismo como ejemplo. Él se identifica, por ejemplo, con la India, con su pasado, con su religión, su dogma, nacionalidad. Entonces él empieza a construir, o uno como persona empieza a construir un muro a su alrededor, a través de la identificación con lo que se piensa, ¿sabes? Dándole más importancia a eso, como que si eso que es externo es más importante que tú mismo. Si la mente no se identifica a sí misma con algo, entonces se siente perdida y hace que uno se sienta perdida, se sienta solo o abandonado. Ese temor a quedarse solo nos obliga a identificarnos con un grupo, propiedad, creencia. Ahora pregunto, ¿es posible vivir sin identificarnos, ser nadie en este mundo en el que todos luchan por ser alguien? En mi opinión, en nuestra opinión, sí es posible, pero no recomendable. En este canal pues siempre intentaremos darles una perspectiva más amplia. Por un lado, tú, el que escucha, la que escucha, lógicamente se identificará como humano, con X nacionalidad, y tienes tus creencias y tus estructuras mentales. Por otro lado, no eres nada de eso. Solamente agregando esa pequeña visión, esa pequeña idea a tu panorama y perspectiva de vida, haces que al menos dejes de tenerle miedo a la soledad. Esa es la forma en la que nosotros logramos sobrepasar ese sentimiento. Sí, exactamente. Por lo menos nosotros estamos muy felices de haber decidido nacer en Venezuela, porque pues sí, lo decidimos en algún momento. Más adelante hablaremos de esos temas. Pero también estamos conscientes que somos del planeta Tierra. Como dicen, somos ciudadanos del planeta Tierra. Es decir, somos humanos y está bien tener esos dos pensamientos. Que pensemos una cosa o la otra no significa que vamos a eliminar el otro pensamiento. Los dos pueden estar viviendo perfectamente en nuestra cabeza. Pues sí, básicamente es súper interesante nacer en el país que nace cada quien, ¿no? Somos distintos, son países distintos, culturas distintas, y empaparte con ciertos tipos de cosas de ciertas culturas te hace aprender ciertas habilidades y también por ende otro idioma, pero incluso eso, esta es otra cosa que tenemos que hablar, eso forja tu manera de pensar en el idioma, distintas culturas, cuando realmente hay muchas cosas que van más allá, entonces siempre creces pensando que todo lo que te rodea es único, pero luego al momento de ver otras culturas o ir a otras latitudes te das cuenta de que hay muchas similitudes.
Sí, exacto. Yo por lo menos antes pensaba que la malta era de Venezuela y al llegar a Londres, pues me di cuenta que no. Estuve en un evento africano y me di cuenta que allá había muchas bebidas y entre esas estaba una que se llamaba malt. La pruebo y es malta, pues para ellos la malta es súper común en África y no solo eso, también tienen los tostoncitos, los platanitos y gracias a esos mercados africanos que están acá en Londres, es que podemos comer esas cosas, podemos comprar los platanitos, podemos comprar las maltas cuando nos provoca. Y es algo que pensamos que era solo de Venezuela y no lo es. Entonces es súper interesante entender todas esas partes. Sí, sí, es verdad, totalmente. Es cuando te das cuenta de lo parecido que es todo y de dónde vienen realmente las cosas, porque pues en Venezuela pensábamos que era un producto nada más de Venezuela, aunque cuando uno se pone a recapitular, uno sabe que en el periodo de la colonia mucha gente de África fue llevada a Venezuela bajo ciertas circunstancias y por ende esa cultura africana influenció lo que es la cultura de Venezuela en ciertos aspectos, también un poco en la parte de la gastronomía. Acá me he dado cuenta que la gastronomía de Venezuela y la africana están muy, muy, muy relacionadas. Y así pasa con muchos, muchos otros aspectos. Y por supuesto es bueno recordar que cada país tiene sus cualidades y resalta de una manera especial, ¿no? Sí, definitivamente cada país tiene cosas peculiares, cosas únicas. Y es importante aprender eso, mantener eso, respetar eso. Y darnos cuenta de que hay gran cosas que son de otros países también. Como dijimos, hay cosas que uno piensa que es autóctono y resulta que no, fue una influencia de otro lado. Hay cosas que sí hay que mantenerlas y respetarlas que hay en otros lugares también. Ya a nivel espiritual tienes que darte cuenta de que hay cosas únicas, tuviste que nacer en cierto lugar para aprender eso y hay otros lugares en donde van a haber otras cosas distintas que no significa que sean mejores o peores. Simplemente estamos en una tierra en donde hay muchos lugares distintos. La cuestión es eso, apreciar, admirar, pero no obsesionarse con nada. Porque el espíritu no trabaja con eso, ni siquiera quiere. Lo único que quiere es seguir aprendiendo de todo, de aquí y de allá. Por eso no le hagas creer a tu espíritu que está solo, porque no lo está. Y el problema acá es que si tu mente le dice eso a tu espíritu, este último se lo va a creer. Le va a doler y presentará síntomas que luego vas a ver reflejados en tu cuerpo. Eso es lo complicado de esta situación. Veamos al espíritu como una esponja que absorbe todo lo que dice la mente. Y por nuestra mente pasan muchísimas cosas. Ahí es donde depositamos gran parte de las cosas, pero el espíritu es uno de los aspectos más importantes de lo que somos. Por ende, no podemos permitir que nuestra mente esté constantemente bombardeándolo con malos pensamientos. No podemos pensar que estamos solos. Supongo que eso es uno de los grandes errores que cometemos al estar lejos. Y es normal que pase, pero tenemos que salir de ese hueco por un momento. No hay que quedarse en ese hueco de que estoy lejos, estoy solo, no tengo a nadie, ¿qué voy a hacer? Porque estás llenándote de miedo y estás llenando tu parte espiritual de miedo también. Porque el espíritu va a sentir ese miedo, se va a contagiar con ese miedo que viene de nuestra mente, porque nuestra mente está sobrepensando y sobreanalizando cosas, es normal, pero no podemos dejar que eso se transmita a nivel espiritual. Por el contrario, tenemos que pensar esto, intentar visualizar esto. No es que tengo miedo porque estoy solo o qué voy a hacer, sino recordar que ya aprendiste cosas antes, que estuviste en un lugar para aprender cosas, la vida te dio esa oportunidad y te está dando en el momento la oportunidad de ir a otro lugar a aprender otras cosas. Por ende, tú tienes que sentir que estás preparado para afrontar el momento que tienes que afrontar. Y si por el contrario te encuentras en la situación de que todas las personas a tu alrededor se fueron y a ti te tocó quedarte en un lugar, tampoco pienses de que me quedé solo, todos se fueron, sino que tú sigues allí aprendiendo cosas porque el entorno cambió, es un nuevo capítulo en tu vida en el cual debes seguir aprendiendo cosas de esas circunstancias. Es un momento para hacerte más fuerte, confiar más que nunca en ti mismo y seguir aprendiendo, supongo, espiritualmente. También hay algo, si tu mente te está diciendo
o quisiera irse, estás anhelando dar el paso, no te sientes cómodo, pues todo depende de ti, de cuándo dar ese paso y arrancar con esas nuevas experiencias. Si aún sigues allí es porque tal vez aún tienes que aprender a experiencias de ese lugar, pero como dijimos antes, si sientes que no es para ti, pues todo depende de ti cuando das el paso para arrancar un capítulo de tu vida en otro lugar, si tiene que ser así. Este tema de la inmigración es algo que pasa hoy en día, pero no es algo nuevo. Y si se ponen a pensar, la historia nos dice entre líneas que es algo que va a estar ahí por mucho tiempo. Emigrar nos da doble enseñanza, nos ayuda a desapegarnos y por otro lado nos enseña a conectar. Y ahí tenemos la paradoja perfecta. Es un ciclo de aprendizaje, o bueno, como nos gusta verlo a nosotros, es una espiral de aprendizaje. Ahora que terminamos con la parte espiritual, vamos con la última, la parte álmica. El alma. Solemos confundir espíritu y alma. Sé que muchos de ustedes creen que es lo mismo, porque eso es lo que nos quieren hacer creer. Poder. Nosotros. Nosotros no tenemos poder, ¿cierto? Necesitamos siempre algo superior. Una oración, un símbolo, un lugar. ¿No es así? Eso es lo que siempre nos viven diciendo todo el tiempo. Directa, indirectamente, subliminalmente. Y la verdad es que no. Lo único que tú necesitas, lo único que yo necesito es el alma. Como ya les hemos dicho, no solo somos mente, pues tampoco solo somos espíritu. Lo que sí somos es alma. Y si lo piensas, lo que realmente eres, después de todas estas capas, después de todos estos niveles, apartando todo este juego, ¿qué es lo que queda? Queda el alma. Pues entonces tú no tienes país, no tienes lugar, bandera, no tienes nacionalidad. Pero aquí viene lo interesante. Al no tener nada, lo tienes todo. Tu hogar es el cosmos. Así que aunque te llenes de talismanes, rezos, estatuillas, incluso si aprendes a leer las runas, te rodeas de cuarzo o vas seguido a misa, hasta que no te des cuenta que el poder sobre ti lo tienes tú, seguirás en la búsqueda eterna de algo que ya llevas dentro. Y acá es donde cerramos este círculo. Todo es experiencia. Tu alma solo quiere vivir experiencias y se las estás dando. Entonces, ¿por qué dejar que nos afecte algo que no es lo que somos? La tristeza, el dolor, el miedo es algo que no te pertenece. Tú ya tienes el poder en ti. Tú eres todo. No hay nada que no sea tuyo y a la vez nada te pertenece. Tú solo creas. Al querer vivir experiencias, no solo te ha tocado crear, sino también destruir. Tú solo eres luz, pero al querer tener experiencias, también te ha tocado conocer y lidiar con tu oscuridad. Tú eres todo, pero al querer tener experiencias, te has convencido de que no eres nada y qué equivocado estás. Ahora, ya los llevamos al nivel más alto, para que tengan un panorama completo. Están allá arriba, viéndolo todo y entendiendo lo que son. Alma pura. Pero tú, el que me escucha en este momento, el que está acá abajo conmigo, el que tiene nombre, nacionalidad, una personalidad establecida, en este momento no eres 100% alma. Eres humano y es válido sentir lo que sientes. Es normal que a veces te sientas un tanto solo, perdido, confundido. Por eso tienes que permitir que esas dos realidades coexistan en ti. Una es la visión amplia, completa, mientras que la otra es tu realidad actual. Ambas son igual de importantes. Entonces, ahora mismo, enfócate en ti, en vivir tu experiencia, aprender, pasarla bien y buscar tu felicidad. Trabaja tu dolor, tu miedo, tanto a nivel mental como espiritual, siempre recordando que al final de todo, tú solo eres alma. Y para culminar por ahora, queremos recordarles algo. No están solos, todo es temporal y todo pasa. Lo más importante, expresen lo que sienten. Si tienen la posibilidad de hablar con un terapeuta, háganlo. De no ser posible, busquen a un amigo, conversen, no guarden ninguna emoción, y menos durante tiempos prolongados, porque lo que retienes termina consumiéndote por dentro. Libera tu dolor y libérate a ti mismo. Gracias por escuchar. Esperemos este tema les ayude y hasta la próxima.